Dentro de este esquema, tendríamos que hablar de las causas de exclusión del delito ubicándolo en estos 3 puntos. Y según yo les pedí que tuvieran a la mano el Código Penal Federal para que viéramos el artículo 15 y pudiéramos ir marcando lo que serían las causas de exclusión en ese artículo, pensando en el Código Penal Federal, y luego lo vamos a ver esto a nivel del Código Penal para el Distrito Federal. Entonces les voy a pedir a todos que saquen su Código Penal Federal en el artículo 15 y vamos a ir viendo lo que son las causas de exclusión del delito para ir señalando a qué elemento corresponde cada uno de los aspectos negativos. Entonces, les voy a pedir que lo abran, insisto, artículo 15. Ya que lo tengan, manifiéstenmelo los que tienen la cámara prendida, los que no, pues voy a asumir que cuando los que tienen la cámara ya lo tienen, será el tiempo suficiente para todos. ¿Listos? Ok. Sí, listo. Gracias. Encontramos en el artículo 15 10 fracciones. Dice, el delito se excluye cuando, primero dice, en la primera fracción, se realiza el hecho sin intervención de la voluntad de la gente, una cosa por el estilo, palabras más, palabras menos. Eso, si quieren ir apuntando o tomando nota, sería una causa de atipicidad dentro de la sistemática que estamos viendo. Una causa de atipicidad que le podríamos decir atipicidad por ausencia de conducta. Segundo, dice que falte cualquiera de los elementos de la descripción legal o del tipo. Ese sería también atipicidad. La fracción tercera, que es el consentimiento del interesado, podría ser atipicidad y justificación. Ya veremos la diferencia. Insisto, la fracción tercera sería atipicidad y justificación en el esquema del Código Penal Federal. Las fracciones cuarta, quinta y sexta son causas de justificación. Haciendo la aclaración que la fracción quinta, además de ser causa de justificación, puede ser causa de inculpabilidad. La fracción séptima es causa de inculpabilidad. Para los que van llegando, estamos viendo en el Código Penal Federal el artículo 15. Concretamente estamos diciendo qué aspecto negativo o respecto de qué elemento del delito, mejor dicho, es aspecto negativo cada una de las fracciones. Si quieren ir apuntando a partir de las que vamos señalando y luego repito todas. Entonces, la fracción séptima, ya dijimos, es causa de inculpabilidad. La fracción octava tiene dos incisos. El inciso A es causa de atipicidad. El inciso B es causa de inculpabilidad. La fracción novena es causa de inculpabilidad. Y la fracción décima es causa de atipicidad. Esto insisto en la sistemática que hemos estado trabajando. Repito todas para los que llegaron tarde o a los que se les hubiera podido atrasar alguna. La fracción primera sería atipicidad. La fracción segunda igual atipicidad. La fracción tercera podría ser atipicidad o justificación. La fracción cuarta, justificación. La fracción quinta puede ser justificación o inculpabilidad. La fracción sexta, justificación. La séptima, inculpabilidad. La octava, inciso A, atipicidad. La octava, inciso B, inculpabilidad. La novena, inculpabilidad. Y la décima, atipicidad.
Obviamente, la pregunta obligada tendría que ser por qué la fracción tercera y la fracción quinta pueden tener diferentes ubicaciones. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a partir ahorita de que el artículo 15 tiene cierta regulación en cuanto a los efectos que van a tener los aspectos negativos, que nos hacen pensar que es un código híbrido, porque tiene cuestiones de causalismo, tiene cuestiones de finalismo, pero en términos generales tiene una estructura más bien finalista ya. El Código Penal para el Distrito Federal también es un código finalista, pero el Código Penal para el Distrito Federal tuvo una reforma en la que lo reorganizaron. Entonces, nos vamos a ir al artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, que es el que vamos a ir desarrollando para estos temas, porque ya viene acomodado por los aspectos negativos de cada uno de los elementos. El artículo 29 nos dice, son causas de exclusión del delito, las causas de atipicidad, de justificación y de inculpabilidad, con lo que se ratificaría que dentro de nuestro propio Código Penal local estamos tomando tres elementos del delito que son los que señalamos nosotros. Repito, tipicidad, porque nos habla de la atipicidad, antijuridicidad, porque nos habla de la justificación, y culpabilidad, porque nos habla de la inculpabilidad. Y nos dice cuáles son las diferentes causas de exclusión del delito. Si nosotros lo vemos a nivel del mapa, vamos a ver que las causas de atipicidad nos las está manejando de esta manera, y esto es lo que acabamos de ver en el artículo 15 del Código Penal Federal. La atipicidad por ausencia de conducta es la fracción primera del 15, la atipicidad por falta de elementos del tipo es la fracción segunda del 15, la atipicidad por consentimiento del interesado, vamos a ponerla así para que quede en el orden, del 15 sería la fracción tercera, la fracción octava, inciso A, sería el error de tipo invencible. Eso está pensado más en el caso del Código Penal local, por eso viene esto del tipo vencible, pero ahorita lo veremos. Y el caso fortuito, que sería la fracción décima. Vamos a regresar el orden aquí para irlos analizando de esa manera. Pero entonces, insisto, ese sería el 15. 15 fracción primera, fracción segunda, fracción tercera, fracción octava, inciso A, y fracción décima. Luego tendríamos la justificación, que sería el tercero, la fracción tercera del 15, fracción cuarta, fracción quinta, fracción sexta, estos últimos dos. Y luego tendríamos la inculpabilidad, que sería la fracción séptima del 15, la fracción octava, inciso B, la fracción novena, y aquí vamos a incluir un punto que es el estado de necesidad disculpante, que tiene que ver con el 15, fracción sexta. Esto es lo que vamos a ver y es lo que pretendo ver esta semana en la clase de hoy y del jueves. Ya para el viernes termina el semestre. Ya para el viernes, no sé si a ustedes ya les enseñaron el comunicado que nos dieron con motivo del fin de semestre y de la evaluación, pero básicamente lo que se está marcando es que a partir del lunes empieza el periodo de primera vuelta hasta cierta fecha y luego viene la segunda vuelta. Dentro de esas fechas les tendrán que programar los exámenes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es terminar de aquí al jueves. Si quieren alguna sesión extra, ustedes me lo dicen, pero ya sería una cuestión más voluntaria todavía que estas que hemos tenido. Pero conociendo al doctor Franco, creo que lo que más les podría ser de utilidad, aparte de lo que hemos visto y de lo que vieron con él, es lo que veríamos de aquí al jueves. Entonces vamos a tratar de avanzarle, porque él es muy dado a las causas de exclusión, concretamente a algunas causas de justificación, algunas causas de inculpabilidad. Entonces vamos a tratar de avanzarle para que logremos, por lo menos de aquí al jueves, tener lo que muy probablemente vendría en su evaluación, independientemente de mi disponibilidad para tener algunas sesiones extras. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de la atipicidad. La atipicidad la vamos a ver conforme al artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal. Nos señala varias fracciones. Bueno, en el inciso A o el apartado A del artículo 29 se señala las causas de atipicidad. Y la primera
es la atipicidad por ausencia de conducta o ausencia de voluntad. Esto quisiera no entretenerme mucho porque son varios supuestos los que la doctrina nos maneja. Ahí lo pueden ir viendo. Ahorita vamos a comentar muy brevemente de qué trata cada uno. Lo primero que tendría que decirles es por qué hablar de una fracción que nos hable de que el hecho se realice sin intervención de la voluntad de la gente, lo tenemos que entender como una causa de atipicidad. Y esto pues, tiene relativamente cierta facilidad. Dice el 29. El delito se excluye cuando concurre una causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. Apartado A. Habrá causas de atipicidad cuando, 1. Atipicidad por ausencia de conducta, la actividad o la inactividad se realicen sin intervención de la voluntad de la gente. Insisto, aquí lo primero sería preguntarnos por qué la involuntariedad nos va a dar la atipicidad. Y esto tiene que ver con algo que vimos en su momento. Se acordarán ustedes que cuando hablábamos de cuáles iban a ser los elementos del delito con los que íbamos a trabajar, decíamos que, bueno, fuimos reduciendo de los 7 posibles a llegar a 3. Y el último movimiento que hicimos fue incluir la conducta, ya sea la acción u omisión, dentro de la tipicidad. Porque dijimos que dentro de la norma, la conducta está descrita en el tipo, bueno, en el aspecto fáctico, la conducta tendría que estar ubicada dentro de la tipicidad. No es que no haga falta, por supuesto que hace falta la conducta, hace falta la acción u omisión, pero dentro de la tipicidad. Y cuando ustedes recuerdan que hablamos de los elementos típicos, definimos la conducta diciendo que podía ser de acción o de omisión. Y dijimos, la acción es el movimiento corporal voluntario prohibido por el tipo. Dijimos que la omisión era la no realización voluntariamente del movimiento corporal ordenado por el tipo. Esto quiere decir que la voluntad la encontramos en las dos definiciones, tanto en la de acción como en la de omisión. En la de acción, cuando nos dice que es el movimiento corporal voluntario. En la omisión, cuando nos dice que es la no realización en forma voluntaria del movimiento corporal ordenado por el tipo. Vemos que la voluntad tiene que estar entonces para que haya conducta para los efectos penales. Y entonces estas circunstancias que maneja la propia doctrina son casos en los que explica, por ejemplo, supuestos en los que podría haber involuntariedad. No quiere decir que sean los únicos, pero son los que se han analizado. Estemos o no de acuerdo, son los que la doctrina ha planteado. El primer caso, y lo voy a decir muy brevemente porque esto es muy como de laboratorio. El primer caso sería padecer una fuerza física exterior e irresistible. Esto, si ustedes lo ven en los libros, lo pueden encontrar como la vis mayor y la vis absoluta, así se le dice. A mí me parece que eso sería más confuso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto como la vis mayor y la vis absoluta, a la hora de traducirlo, se maneja como la fuerza mayor y el caso fortuito. Y la diferencia es que dicen, ah, bueno, uno proviene de la naturaleza y otro proviene del ser humano. Pero al fin y al cabo, en ambos casos, de lo que hablamos es que se trata de una fuerza física que es exterior y que el sujeto no puede resistir. ¿Por qué no usamos esa terminología? Porque si ustedes recuerdan, vimos que el último supuesto en el Código Penal Federal, que es la fracción décima, aunque no lo habíamos bautizado, ya hoy les digo, la fracción décima del 15 se refiere al caso fortuito. Este caso fortuito sería distinto al caso fortuito que implicaría esta vis absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que importa es que haya una fuerza física exterior e irresistible. ¿Cuándo hablamos de una fuerza exterior e irresistible? Vamos a pensar, dice la doctrina, que puede ser de la naturaleza o de un ser humano. Lo que importa demostrar es que no pudiste evitar realizar el movimiento corporal o no lo pudiste realizar si es que es una omisión porque algo te lo impidió, que fue físico y que fue irresistible. Vamos a suponer,
A una persona que tiene que realizar una conducta, yo la amarro para impedirle que la realice. Bueno, ahí por una fuerza física exterior e irresistible proveniente de un ser humano, de que no lo dejé, lo sujeté, por ejemplo, vamos a suponer que tenía que darle un medicamento a un paciente enfermo y yo lo sujeto para que no le pueda dar el medicamento, él está siendo víctima de una fuerza física exterior e irresistible que le impide realizar la conducta. Vamos a suponer que yo tomo un arma de fuego y la pongo en la mano de una persona significativamente más débil que yo y le obligo a pasar el dedo por el gatillo y a tirar del gatillo. El dedo que tira del gatillo es el de él, pero obligado por mi dedo. Evidentemente, si él no lo podía resistir, a pesar de que si hay un movimiento corporal suyo, no habría conducta para los efectos penales. Si, por ejemplo, una persona, un ejemplo que ponemos frecuentemente en doctrina y en las clases, es una persona que está parada enfrente de un aparador en una tienda y de pronto llega alguien y lo empuja cuando está desprevenido, proyectándolo sobre el aparador. Físicamente quien rompió la ventana fue la persona cuyo cuerpo atravesó el vidrio, pero esa persona no actuó voluntariamente, sino por una fuerza física que no pudo evitar. Estos serían los supuestos a los que se refiere la fuerza física exterior e irresistible. Cuando hablamos de la naturaleza, pues es más difícil. Quizá tendríamos que pensar en un temblor que algo arroja y que te proyecta sobre otra persona y la aplastas, por ejemplo. Pero es mucho más de laboratorio. La verdad es que la naturaleza, salvo que hablemos de un viento muy fuerte o de un temblor, difícilmente nos podrá proyectar sobre otra persona o sobre otro bien para producir un resultado típico. Sin embargo, bueno, esas son las formas en las que se maneja y te los tenía que exponer. Insisto, no quisiera yo perder demasiado tiempo en esto o invertir demasiado tiempo, pero si hay alguna duda o comentario, con gusto lo respondo. Si no es así, quedo pendiente, pasaríamos al siguiente, que es el sueño profundo. El sueño profundo implica un estado de inconsciencia. Si durante ese estado de inconsciencia se realiza un movimiento corporal eh, que produce un resultado típico, evidentemente no habrá conducta para los efectos penales. Lo difícil sería pensar qué conducta típica podría realizar o qué comportamiento previsto en un tipo podría realizar. La doctrina nos pone, por ejemplo, el de una persona que se queda dormida profundamente al lado de un recién nacido. Vamos a pensar una madre o un padre que está con el bebé, se queda dormido y gira sobre el cuerpo del bebé y lo asfixia. Ahí podríamos hablar de una involuntariedad. Sin embargo, yo tengo mis reservas, o sea, creo que aquí habría que distinguir. Si ese bebé fue colocado ahí sin que lo supiera antes de dormirse esta persona que iba a estar ahí, sí podríamos hablar de una involuntariedad, porque no hubo ningún comportamiento de ella. Si esta persona colocó al bebé antes de dormirse, sabiendo que podía quedarse profundamente dormida y que le podía causar un daño, entonces quizá podríamos hablar de una conducta negligente de origen. No sé si me explico, podría haber una conducta culposa. Pero si la persona se duerme y nunca se enteró que le iban a poner al bebé al lado, gira y lo asfixia, pues ahí sí estaríamos pensando en una atipicidad por ausencia de conducta. ¿Queda claro? Por supuesto, no podríamos pensar en que si alguien va manejando un vehículo y se queda profundamente dormido, habría una involuntariedad. Ahí habría una conducta negligente por manejar con sueño. Entonces, estamos hablando de movimientos corporales que se realizan una vez que la persona está en el estado de inconsciencia por estar en un estado de vigilia por el sueño. ¿De acuerdo? Quisiera avanzar rápido, entonces si no hay comentarios voy a ir avanzando en estas formas porque esta es de lo menos relevante. El sonambulismo tiene que ver con el sueño profundo, pero con una persona que bajo el estado de vigilia realiza movimientos. Bueno, si esos movimientos corporales producen un resultado típico y se acredita y le creen, porque ahí viene el problema, que te crean, que lo realizó estando dormido, evidentemente habría una
involuntariedad de la conducta y por lo tanto ausencia de la misma y atipicidad por ser uno de los elementos del tipo. En cuanto al hipnotismo, el hipnotismo lo ponemos entre comillas porque eh, hay muchas reservas. Primero, no hay la certeza de que una persona hipnotizada en realidad pierda la capacidad de conciencia, la capacidad de voluntad casi casi. Es muy relativo y habría que ver. Hay quien dice que sí se pierde, hay quien dice que no. Yo de cualquier manera tengo la teoría de que si nosotros pensamos en una persona que se somete a un hipnotismo, salvo que sea algo terapéutico, que sería algo en lo que no hay dolo ni culpa al someterse a esa situación, fuera de esos casos terapéuticos, la persona que se somete y que pone su mente a disposición de otra persona está haciendo por lo menos negligentemente. Y eso lo tendríamos que ver como una acción libre en su causa. Recuerden que cuando hablamos de la culpabilidad hablamos de la imputabilidad y dijimos que cuando una persona produce su incapacidad por dolo o culpa, pensando sobre todo en el Código Penal Federal, responde por los resultados que produzca bajo ese estado. Para mí, si yo voy con un hipnotista a un centro de espectáculos y lo dejo que me hipnotice y vamos a suponer que sí llega a tener control de mi mente, estaría siendo por lo menos negligente al permitirle que me controle de esa manera. Por eso es que yo les digo que para mí sería en todo caso una conducta culposa, libre en su causa y podría generar responsabilidad, salvo, insisto, que se trate de un tema terapéutico. Y eso suponiendo que se acreditara que la persona en estado hipnótico no tiene capacidad de voluntad. ¿De acuerdo? Los actos reflejos. Los actos reflejos son actos involuntarios de nuestro organismo que son respuesta a estímulos externos. Y esto sí se podría dar, pero también sería muy complicado de acreditar. Un ejemplo que nos da la doctrina y que se ha presentado ya en la práctica es, por ejemplo, algún conductor de vehículo que va manejando y de pronto se mete una abeja a la cabina del conductor y le empieza a volar enfrente de la cara. Ante esa situación se han dado casos en que un conductor, por el susto, porque finalmente hay mucha gente que le tiene miedo a las abejas, a mí en lo particular no me tiene muy cómodo que me estén revoloteando enfrente de la cara, pero hay gente que sobre todo es alérgica y como tales son mucho más reactivas a lo que podría ser una abeja, por ejemplo, en la cabina del vehículo. Entonces hay gente que ha dado el volantazo al ir manejando y produce un accidente. Bueno, si logra acreditar que había la abeja y que esto provocó el acto reflejo, también tendríamos que hablar de una atipicidad por ausencia de conducta. No me malentiendan, el que haya atipicidad no quiere decir que no haya obligación de reparar el daño. Nosotros podemos pensar en que al haber atipicidad no hay delito, pero recuerden ustedes que existe en derecho civil la responsabilidad civil objetiva derivada de hechos ilícitos. Y ahí tendríamos que hablar de la responsabilidad civil objetiva, incluso también por el uso de mecanismos peligrosos o, en este caso, de vehículos automotores. Si yo produzco un resultado típico, aunque no haya dolo ni culpa con mi vehículo, yo puedo estar obligado por la materia civil a reparar el daño, aunque no haya delito, que serían los casos que estamos viendo en estos momentos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo choco, Dios no lo quiera, pero si yo choco porque se metió la abeja y con eso produje un resultado típico, lo tendré que reparar por la vía civil seguramente, pero no habrá delito. Y los actos automáticos son aquellos que se realizan a partir de la repetición, que los vuelve ya de pronto involuntarios. Yo les pregunto a ustedes, a ver, viendo a los que tienen la cámara activada y que les agradezco mucho eso, porque eso me hace sentir más en contacto con el grupo. ¿Alguno de ustedes fuma? Bueno, tenemos una compañera que sí fuma y le agradezco que haya prendido la cámara para comentarlo. Y ahora le voy a preguntar una cosa y quiero que me lo diga con toda la sinceridad. ¿Alguna vez ha arrojado la colilla al piso? Bueno, qué bueno que sea así, qué bueno que sea cuidadosa.
¿Conoce gente que fume que aviente la colilla al piso? Yo sí, ya mucha, ¿eh? Y lo hacen así ya hasta con estilo, lo avientan y a ver qué tan lejos llega. Y lo hacen, yo creo que ya de tanto que lo repiten de forma involuntaria. Bueno, vamos a suponer a alguien que sea así medio puerco. Si alguien lo hace y no quiso decir, no le quise decir puerco, pero vamos a, para efectos del ejemplo, que va, fuma y va por la calle y por donde va tira la colilla. Ya no lo piensa. ¿Ustedes creen que una persona que se detiene a pensar, híjole, no vaya a la gente que me vea a pensar que soy un cochino, si lo hiciera, no lo tiraría de esa manera? Si lo hace es porque ya lo hace de manera irreflexiva. Bueno, vamos a suponer que va caminando por la calle, va caminando por una gasolinera, tira el cigarro y explota la gasolinera. Bueno, eso sería un acto automático desde el punto de vista de la doctrina. Si ustedes me preguntan mi opinión ya en lo personal, creo que ningún juez les daría por válido decir que no hay delito si provocó una explosión por arrojar una colilla de cigarro a una gasolinera. O sea, mínimo, mínimo le dirían que hay una negligencia. Es decir, aunque doctrinalmente pudiéramos decir que la construcción es válida, creo que en la práctica no nos lo darían por válido. Y también eso se los digo porque todo lo que estamos viendo a partir de este día, que son las causas de exclusión del delito, es bien difícil que te lo den por acreditado en la práctica. Y es bien peligroso utilizarlo. O sea, ustedes no crean que como abogado tú dices, ah, bueno, me están imputando al cliente tal delito, yo voy a decir, ah, no, esto es fácil, hubo una defensa legítima. Para que te la crean, está bien difícil. ¿Por qué? Porque llevas testigos y luego el juez te sale. Sin embargo, yo creo que esos testigos en realidad le querían ayudar porque es una táctica de defensa. No me merecen mucha credibilidad y no la doy por demostrada. Lo mismo con un estado de necesidad, con un cumplimiento de un deber, etcétera. Es decir, es bien difícil que te lo den por demostrado y es bien peligroso utilizar las causas de exclusión del delito. Por ejemplo, lo que estamos viendo, si yo argumento que yo tiré la colilla de cigarro sin voluntad, vamos a suponer que no me creen que fue involuntario, pero lo cierto es que ya acepté que lo tiré. Si yo argumento, yo me estaba defendiendo y produje la lesión o el homicidio o el daño en legítima defensa, si no me creen que había los requisitos básicos para defensa legítima, eso no quita que ya acepté que sí causé el daño. Entonces, esto en materia procesal tradicionalmente se le ha conocido como una confesión calificada, cuando aceptas el hecho pero no el delito. Y nuestra jurisprudencia en el anterior sistema, ahorita todavía no he visto que se haya formado con el nuevo, pero no tendría por qué cambiar. Te decía, cuando hay una confesión calificada, esta es divisible. Si no se acredita lo que beneficia a la persona, por ejemplo, si no acredito que hubo una agresión, se le da valor a lo que ya reconocí en mi perjuicio. Es decir, yo dije, sí, lo maté, pero fue en defensa legítima. No pude acreditar que fue en defensa, pero ya acepté que sí lo maté. Y a eso sí le dan valor. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Quedaría claro así, a grandes rasgos, y viéndolo muy superficialmente, lo estamos viendo muy superficial para dedicarnos más a lo que requiere mucho más explicación, las causas de atipicidad por involuntariedad. Y queda claro por qué la involuntariedad la manejamos como causa de atipicidad. Insisto, porque elimina la conducta y la conducta está dentro de la tipicidad. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las demás que sí requieren más explicación. Bueno, la fracción segunda, que es la que se refiere a que falte cualquiera de los elementos del tipo, esa se las explico en menos de un minuto. Es que haga falta cualquier elemento del tipo. Tengo una duda. Adelante. O sea, cuando hay perdón, ajá, sí, cuando hay tipicidad no hay delito, pero sí hay forma de reparar el daño, ¿no? Sí, o sea, puede haber responsabilidad civil objetiva, pero no es una responsabilidad por el lado penal. En Okey. materia penal está prohibida la responsabilidad objetiva. Mm, Está prohibida, por ejemplo, incluso en un caso fortuito que lo veremos más adelante, que es cuando falta dolo o culpa. Pero en términos generales, si el evento es atípico, quiere decir que es irrelevante para el derecho penal. ¿Ustedes se acuerdan de aquello de la definición?
de delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les pregunté, ¿hay una antijuridicidad única para el derecho penal y otra para otras ramas, o hay una sola para todo el derecho? Y dijimos, no, la antijuridicidad es única. Y yo les dije, ¿cómo sabemos que una conducta antijurídica es de relevancia para el derecho penal? ¿Qué quiere decir esto de relevancia para el derecho penal? Que es regulado por el derecho penal. Y les dije, cuando es típico y punible. Es decir, cuando está previsto y sancionado por una ley penal. Recuerden que el tipo y la punibilidad dijimos que eran los elementos de la norma penal. Entonces, para que sea una conducta regulada por el derecho penal, tiene que estar prevista en un tipo, es decir, tiene que haber tipicidad y tiene que ser punible porque tiene amenaza de pena. ¿De acuerdo? Si lo vemos de esa manera y el evento es atípico, quiere decir que es irrelevante para el derecho penal. Tan irrelevante como matar una mosca. Pero eso no quiere decir que no haya una responsabilidad de reparar el daño. Si nosotros salimos a manejar nuestro carro hoy, por ejemplo, y vamos por la calle a buena velocidad, es decir, buena velocidad no es rápido, buena velocidad es dentro de los límites, y de pronto falla el freno, es un fallo fortuito, no puedo detener la marcha del vehículo y choco, pero no actué con dolo ni culpa, eso será un caso fortuito, lo anticipo, a la luz de la fracción décima del artículo 15. El caso fortuito es cuando se produce sin dolo ni culpa. Por eso lo distinguimos de la fuerza física exterior e irresistible, porque ese es cuando es involuntario y es otro tipo de caso fortuito. Bueno, cuando hablamos del caso fortuito, no hay delito porque la conducta es atípica, porque recuerden, en el artículo 18 del Código Penal, y aparte, en los primeros 5 artículos, nunca pierdan de vista los primeros 5 artículos del Código Penal para el Distrito Federal, que nos manejan los principios del derecho penal en la Ciudad de México, que son los que lo hacen democrático, digámoslo así. En los primeros 5 artículos van a encontrar la prohibición de la responsabilidad objetiva en derecho penal. Van a encontrar en el artículo 18 que para que una conducta sea delictiva tiene que ser realizada dolosa o culposamente. Eso lo van a encontrar en el Código Penal Federal en los artículos octavo y noveno. Si no hay dolo ni culpa, no hay delito. Pero si me pasara eso de que me quedo sin frenos, aunque no haya dolo ni culpa, y yo le pego a un carro, atropello a una persona, sí tendría que reparar en la vía civil. Entonces la reparación del daño subsiste porque es una responsabilidad civil, no penal. ¿De O acuerdo? sea, el derecho penal solamente como que lo omite, ¿no? Pero eso no significa que pueda estar regulado en otros ámbitos. Recuerden que el derecho penal, y si no lo sabían, se los informo ahorita, es de intervención mínima y de última ratio. ¿Se acuerdan que pusimos un iceberg el otro día? Bueno, una especie de figura amorfa que dijimos que era un iceberg. ¿Se acuerdan todo lo que había abajo del agua? Esa es la regulación que hay previa al derecho penal. El derecho penal es el último recurso. Ok, sí, sí. Entonces, si el derecho penal de pronto dice, esta conducta no la regulo, no quiere decir que no haya una regulación por todo lo demás. Es parte de lo que es la intervención mínima del derecho penal. Para tener derecho penal racional, quiere decir que la mayoría de los bienes jurídicos están protegidos por otras ramas y en forma previa. El derecho penal es el último recurso. Eso no ocurre en México, tristemente. En México pasa una cosa de impacto social y automáticamente vamos a reformar el Código Penal para hacerlo delito. O sea, vamos a suponer, eh, le robaron un cubrebocas a una señora en la calle en época de pandemia. No, pues hay que acabar con eso. En lugar de poner más policías, vamos a reformar el Código Penal para hacer delito de lesa humanidad, robar tapabocas en época de pandemia. Y así lo hacemos en México. Y esa es la tragedia, porque además el derecho penal en México es altamente ineficaz en cuanto al índice de delitos, por lo menos con una cifra negra enorme. Y entonces, si nosotros creemos que por decreto vamos a proteger, estamos perdidos. Tendremos que implementar muchas otras medidas. Y entonces el derecho penal cuando te dice, bueno, yo nada más voy a regular conductas que sean típicas, quiere decir que todas las demás conductas antisociales y antijurídicas van a ser reguladas por otras ramas y van a ser tratadas de evitar por otros medios. ¿De acuerdo? Bueno,
Entonces, les decía, la atipicidad es que falte cualquiera de los elementos del tipo. Y vamos a regresar a algunos de los ejemplos de naturaleza sexual, insisto, no porque sea uno depravado, sino porque son muy claros. Vamos a suponer que hay un sujeto que quiere tener una cópula con una persona de cualquier sexo, aquí somos de personas de mente amplia, y es medio patán, es decir, él busca tener el consentimiento, pero a través del engaño. Y entonces engaña a la persona con la que quiere tener la relación sexual y obtiene el consentimiento. ¿Eso nos haría que fuera estupro? Bueno, si es una persona que tiene una edad menor de 18 años, mayor de 15, por ejemplo, según algunos códigos, mayor de 12 según otros, sería estupro. Pero si es mayor de edad y no tiene una incapacidad para comprender la significación, pues simplemente tenemos un patán que engañó a una persona para tener una cópula. ¿Es una conducta reprochable? Pues desde el punto de vista social, sí, pues es un patán, pero no es un delito de estupro. Hay atipicidad porque ahí hace falta la calidad en el sujeto pasivo. Vamos a pensar que la atipicidad puede llevarnos a que no sea propia de un tipo, pero sí de otra. Por ejemplo, si yo privo de la vida a una persona que ni conozco, hay atipicidad respecto del homicidio en razón del parentesco porque faltan las calidades en los sujetos activos y pasivos, pero hay tipicidad respecto del homicidio simple, calificado, en riña, en duelo, lo que sea. Es decir, puede haber tipicidad de una figura y atipicidad de otras, o puede haber una atipicidad absoluta, que incluso luego se llega a hablar como de ausencia de tipo. A mí no me gusta hablar de ausencia de tipo, porque ausencia de tipo parece como si hubiera una laguna del legislador. Y si hablamos de un derecho de intervención mínima, tendríamos que pensar en que la mayoría de las conductas de los seres humanos no tienen que ser típicas. Si nosotros pensáramos en que todo tiene que ser típico, nuestras libertades estarían aniquiladas, porque estaríamos obligados a no hacer nada o hacer algo para no incurrir en delito. Entonces, simplemente es atípico cuando no se reúnen todos los elementos del tipo. Vamos a decir que hay tipicidad cuando hay la concreción de todos los elementos, cuando hay la adecuación de la conducta a la hipótesis típica, como le quieran decir. Hay atipicidad cuando falte cualquiera de los elementos y por lo tanto no encuadre en ningún supuesto típico. Esa sería una atipicidad absoluta. Puede haber atipicidad de una figura, pero tipicidad respecto a otra, como les decía. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es la fracción segunda, y entonces esa la vimos muy fácil. Sí quiero que tengamos una cosa en mente. Si ustedes ven el artículo 29, van a ver que hay mucha similitud en las causas de exclusión que regula respecto de las que regula el artículo 15, pero el artículo 15 no lo hace con un orden. De hecho, ya ven que ya les dije, la primera y la décima fracción en el 15 son causas de atipicidad. Lo que agradeceríamos es que las primeras fueran de atipicidad, las del medio fueran de justificación y las últimas de inculpabilidad. Pero esto es porque el código del 31 ha tenido muchas reformas que le han ido cambiando la naturaleza de la sistemática. Quiero que nos refiramos a la fracción décima del artículo 15 en este momento. Es una fracción que no nos dice mucho, nada más nos dice que el resultado se produzca por caso fortuito o algo por el estilo. ¿Por qué lo incluimos como causa de atipicidad? Y si ustedes se dan cuenta, no está incluido dentro del artículo 29 del Código Penal local. Si ustedes dieran una revisión a los tres apartados y a todas las fracciones que las integran, no van a encontrar el caso fortuito. Sin embargo, no pasa nada. Vamos a hacer como el niño Uber, no pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el caso fortuito es una causa de exclusión que implica que no hay dolo ni culpa en un comportamiento. Y entonces, quiere decir que si recordamos la sistemática que estamos viendo, ubica el dolo y la culpa dentro de la tipicidad. La sistemática que estaban viendo siguiendo a Pablo Vasconcelos con el maestro Franco, lo seguía ubicando dentro de la culpabilidad, si no mal recuerdo. Si lo vieran de acuerdo a una teoría causalista, dirían que el caso fortuito es causa de inculpabilidad, porque ahí es donde tendrían que estar el dolo y la culpa, y si no hay dolo o culpa, no podría haber culpabilidad.
Si lo vemos con la que estamos tomando nosotros, está dentro de la tipicidad y entonces por eso es que es causa de atipicidad. ¿Qué ocurre porque no esté incluida en el catálogo de causas de exclusión del artículo 29? Pues no pasa nada porque el dolo y la culpa son parte del tipo. Entonces, si faltan dolo y culpa, sería causa de atipicidad porque falta cualquiera de los elementos del tipo. Es decir, esta fórmula genérica que nos dice que cualquier elemento del tipo que falte incluye, por supuesto, el dolo y la culpa. Y esto lo reiteramos porque el propio artículo 18 nos maneja la necesidad de que para que haya delito tiene que haber, para que haya una acción o omisión delictiva, tiene que haber dolo o culpa. ¿De acuerdo? Porque, insisto, el propio Código Penal para el Distrito Federal nos maneja la prohibición de la responsabilidad objetiva en derecho penal. Lo que en algunos momentos tendrían que haber entendido como un principio de culpabilidad, pero que ya al no estar la culpabilidad, incluyendo dolo y culpas, lo manejamos de esta manera. Queda claro, por lo pronto, y voy a compartir aquí otra vez, entonces, que dentro de las causas de exclusión, lo tendríamos que incluir, vamos a poner aquí, acá. ¿Quedaría claro esto? Es decir, incluye el caso fortuito, no es que la única forma sea el caso fortuito. Lo que estamos diciendo es que dentro de la falta de elementos del tipo que prevé el artículo 29 en su apartado A del Código Penal local, estaría incluido esta fracción décima que prevé el artículo 15 del Código Penal Federal. Esto quedaría claro para ya darlo por visto y quedaría claro esta idea del caso fortuito como esa realización de la acción o la omisión pero sin dolo ni culpa. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que poníamos de la carretera Cuernavaca? Sí lo pusimos, ¿no? Del que iba y que atropellaba al niño o al perro y lo que fuera, y que decíamos, él iba manejando bien, no iba manejando negligentemente. Entonces, ¿qué delito cometía? Y dijimos, por el atropellamiento ninguno, porque el no haber dolo ni culpa, no hay delito. ¿Queda claro? Bueno, vamos a las que nos van a presentar un poquito más de dificultad. El consentimiento del interesado. El consentimiento del interesado, este es un tema que a su maestro Franco le interesa. Y le interesa porque, a ver, ahí está la pantalla, Karen. Le interesa porque me acuerdo incluso una situación que nos decía que no hay que decirle consentimiento del ofendido, sino consentimiento del interesado. Y esto tenía toda la razón. Tenía toda la razón porque recordemos que la lesión del bien jurídico o su puesta en peligro ofende a su titular. Por eso hablamos del ofendido. Voy a quitarla otra vez, si hace falta, ahorita la vuelvo a poner, no se preocupen. Pero cuando nosotros hablamos de una persona que da el consentimiento, ese consentimiento no le ofende cuando alguien lesiona el bien jurídico. Yo ponía, por ejemplo, no sé, con ustedes creo que no, pero si yo, por ejemplo, impactado, les decía, creo que para otro grupo, por el mensaje de nuestro presidente cuando dijo que para qué queremos más de un par de zapatos. Sí se enteraron de esa, ¿no? Dijo, es que eso no hay que generar tanta riqueza, no hay que ser ostentosos, no hay que tener más. La gente hasta ve mal que tengas más de un par de zapatos. Bueno, vamos a suponer que yo ahorita, que yo tuviera dos pares de zapatos y dijera, tiene razón el presidente, voy a poner unos zapatos en la banqueta afuera de mi casa, porque ¿para qué quiero dos pares? Y alguien se los lleva. Podríamos decir que esa conducta en la que esa persona se apoderó de un bien ajeno, porque el bien era mío. Vamos a suponer, está en la vía pública, desde el punto de vista del derecho civil le diríamos que es un bien mostrenco. Pero para los bienes mostrencos hay un procedimiento, se supone que tendrías que llevarlo a la autoridad del municipio, aquí diríamos de la alcaldía,
para que lo publicaran, que hay esos bienes a disposición de quien sea el propietario y que acredite la propiedad. Si no los acredita dentro de un tiempo, se subastan y me dan la mitad. Algo así era el procedimiento. No me acuerdo, no soy civilista, estoy abusando de mi memoria. Pero desde el punto de vista de la persona que se apoderó, siendo un bien mostrenco, era un bien ajeno, no le era propio. Pero podríamos decir que esa conducta me ofende. Pues no, entonces diríamos, no es el consentimiento del ofendido, es el consentimiento del interesado. Yo soy el titular del interés social, que es la propiedad, del bien jurídico tutelado, pero lo estoy dejando ahí para que se lo lleven. Entonces tienen mi consentimiento, no me ofende. ¿Se acuerdan que hablábamos de la antijuridicidad formal y material? Que dijimos que vamos a tomarlo como desde un punto de vista meramente formal. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta la lesión y la puesta en peligro como elementos del tipo. Por eso es que se maneja como causa de atipicidad el consentimiento del interesado. Cuando hablamos del consentimiento del interesado, aunque se lesione o se ponga el bien jurídico en peligro, no causa ofensa a su titular. Por lo tanto, no lo tomaríamos como algo lesivo en realidad. No daríamos como por consumada la hipótesis típica en cuanto a que la afectación del bien jurídico tenga los requisitos para que haya tipicidad. Por eso es que se maneja como causa de atipicidad. Y esto, si nosotros nos vamos a ver, alguien puede leer, creo que ya lo leímos cuando hablábamos de la antijuridicidad formal y material, ya leímos el artículo cuarto, si no me equivoco, que decía algo así como el principio de antijuridicidad material y de lesión del bien jurídico. Olga lo está buscando, si lo encuentra, nada más nos confirma que sea ese artículo. Del código Del para el Distrito Distrito Federal. Federal. Sí. Sí. Entonces, ahí nos dice de la antijuridicidad material, pero en la regulación, en el artículo 29, nos está manejando como causa de atipicidad el consentimiento, dice algo así como consentimiento, disponibilidad del bien jurídico. ¿Cierto o falso? En el 29, apartado A. Del El ¿cuál? Código Penal para el Distrito Federal, 29, apartado Ajá. A, debe ser por ahí de la fracción tercera, ¿qué dice? Dice antipicidad por error del tipo. No, entonces, Atipicidad. no, pero no es error del tipo, es error de tipo. Entonces, Ajá, sí. la fracción cuarta, ¿qué dice? Ah, atipicidad por consentimiento, disponibilidad de bien jurídico. Ok. Bueno, aquí ya lo adelantamos, pero ya lo volvimos a acomodar en su lugar en el mapa. Pero vamos a verlo porque es el que estamos viendo. Si está manejando la tipicidad por consentimiento del bien jurídico, por disponibilidad del bien jurídico, es que está entendiendo como causa de atipicidad y por eso reiteramos que no vamos a hablar de la lesión y la puesta en peligro del bien dentro de la justificación, sino dentro de la atipicidad. Este corresponde a la fracción tercera del artículo 15 del Código Penal Federal. Ustedes se darán cuenta que son muy parecidas las regulaciones, porque en los dos códigos nos habla de que se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico siempre que éste sea disponible, quien lo otorgue tenga capacidad para hacerlo y que se otorgue en forma expresa o tácita. La única diferencia es que en el Código Penal Federal se habla de que se pueda presumir fundadamente que de haber consultado al titular habría otorgado el consentimiento. Es decir, hablaremos de una tercera forma de, de otorgar el consentimiento. Sería expresa, tácita o presunta. Nada más que la presunta, que estaría en el 13, en el 15, fracción tercera, daría lugar a la causa de justificación, no de atipicidad. Por eso aquí en el cuadro lo estamos manejando de esta manera. Vemos requisitos del consentimiento, que el bien jurídico sea disponible. Segundo, que quien lo otorgue tenga capacidad para hacerlo. Tercero, que lo otorgue en forma expresa o tácita. Así, ahí se queda el 29. El 29, fracción cuarta, ahí se planta, por decirlo así.
El 15, fracción tercera, además nos dice o que por las circunstancias se pueda presumir o suponer fundadamente que de haber consultado al titular del bien nos habría otorgado el consentimiento. ¿Sí queda clara la diferencia? Este supuesto no está en el 29. ¿Por qué? Porque en el 29 lo vamos a encontrar como causa de justificación. Por eso les dije cuando hablábamos del 15 que la fracción tercera podía ser causa de atipicidad o podía ser causa de justificación. ¿Sí se acuerdan cuando empezamos la sesión que les dije qué aspecto negativo era respecto de qué elemento cada uno de estos? Por eso manejábamos la doble posibilidad. Cuando el consentimiento se otorga en forma expresa o tácita, siguiendo el orden del Código Penal local, será causa de atipicidad. Bueno, también para el federal, pero cuando sea en forma presunta, será causa de justificación. Voy a quitar el mapa para verles la cara porque me gusta ver qué tanto responden a la explicación en cuanto a si se está entendiendo o no. ¿Por qué manejamos esta doble ubicación? Vamos a entender que cuando se otorga el consentimiento en forma expresa o tácita, la afectación del bien jurídico no ofende a su titular y por lo tanto diríamos que hay atipicidad. Si eso lo podemos dar por entendido, también podríamos entender que en el caso del consentimiento presunto, en realidad no hubo consentimiento. Por lo tanto, la afectación del bien jurídico sí puede ofender a su titular. Es decir, sí se puede dar la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico en agravio del titular del bien. Por eso sigue siendo típica, pero la vamos a justificar. ¿Quedaría clara la diferencia? En los primeros casos, cuando se otorga en forma expresa o tácita, ni siquiera hay tipicidad porque no lesionó un bien jurídico para efectos penales. Sí lo afectó, pero no se entiende como lesionado porque no se ofendió a su titular. Entonces, entendámoslo así. La lesión o la puesta en peligro ofende a su titular, salvo que sea con consentimiento de él, siempre que el bien jurídico sea disponible, lo haya otorgado quien tenía capacidad para hacerlo y lo otorgue en forma expresa o tácita, que son las formas de manifestación del consentimiento. Eso ya lo debieron de haber visto en alguna materia civil. ¿O nunca lo vieron? Es expreso cuando se dice por medio de palabras o signos inequívocos o comportamientos inequívocos. A ver, eh, si yo pongo un letrero de se vende en mi carro, ya lo estoy ofertando al público, ¿de acuerdo? Eso es expreso. Si me decían de mi maestro Galindo García de Derecho Civil, decía, por ejemplo, un comportamiento, un consentimiento tácito. Si ustedes llegan a un puesto de periódico, toman un periódico, ven que el precio es, estoy inventando. No sé cuánto cuesta un periódico al día. Yo tengo una suscripción y me llega y me cobran una lana al año. Pero vamos a suponer que cuesta 30 pesos, por decir algo. Yo llego, tomo el periódico con la mano, dejo 30 pesos ahí donde está el empleado y me voy, sin cruzar palabra. ¿Podríamos decir que hubo un consentimiento tácito? Pues sí, hay un consentimiento porque él los está ofertando, los tiene ahí, o sea, no los tiene guardados para conservarlos, los tiene para la venta, yo llego, me llevo uno, pago el precio y me voy. Estoy comprando un periódico y eso es un consentimiento tácito. El caso de los zapatos que yo saco a la banqueta, esa es una manifestación de voluntad tácita. El que se los lleva, pues se los lleva con el consentimiento tácito. ¿Sí queda claro? Expreso es que yo le diga a alguien, te los regalo. Tácito los dejo para que se los lleve. En esos casos habrá atipicidad, siempre y cuando el bien sea disponible. Ahora, no tenemos, porque esa es una pregunta obligada, no tenemos un catálogo de bienes disponibles. Entonces va a depender del caso concreto que se analice si el bien era disponible o no. ¿De qué va a depender? Bueno, de entrada, tendríamos que pensar que tiene que ser un bien personal, un bien a disposición de un sujeto. ¿Y esto a qué me refiero? Hay bienes jurídicos que son de índole individual y hay otros que son de índole colectivo. ¿Esto queda claro?
Si pensamos en un delito ambiental, el bien jurídico es colectivo. Yo no puedo dar un consentimiento a favor de que alguien realice una conducta por un bien colectivo. Si alguien derrama petróleo en las costas mexicanas, comete un delito ambiental. Imagínense que dijera, no, pues yo le pregunté a un pescador si podía tirar mi basura aquí y me dijo que sí. ¿Eso provocará tipicidad? Por supuesto que no, porque no hay disponibilidad de ese bien, ni es disponible, ni hay disponibilidad para esa persona. ¿Sí queda claro? Entonces tiene que ser un bien de la persona y tiene que ser un bien del que pueda disponer, entendiendo que no está prohibida su disposición. ¿Cuándo vamos a hablar de que la ley no reconoce esa disponibilidad? Cuando castiga a pesar de que haya el consentimiento. Por ejemplo, hay una figura que se llama la inducción o el auxilio al suicidio. Eh, si yo, por ejemplo, ayudo a alguien a que se prive de la vida, vamos a suponer que alguien me dice, no, pues la vida no vale nada, yo ya este, no quiero vivir, pero no tengo cómo matarme, me prestas un arma de fuego y yo, pues órale va, siempre estoy dispuesto a ayudar. Ahí yo incurro en responsabilidad penal. Si me dice, oye, la verdad es que sí me quiero morir, te lo juro, es más, voy ante notario público y hago una declaración unilateral de voluntad de que me quiero morir y que te ruego que me mates, pero no me animo a darme el tiro yo. Mátame, por favor. Eso también es delito. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo a la vida como un bien disponible. A lo mejor ustedes me podrían decir, pero el suicidio no es delito. Pues no, porque ¿a quién vas a matar? Pues, ¿a quién vas a meter a la cárcel? Si la responsabilidad penal se extingue con la muerte, no tendría mucho sentido tipificar el suicidio. A lo mejor hay quien me podría decir, pero la tentativa de suicidio sí. Pero si alguien se quiere morir, ¿le va a tener miedo a la cuestión penal? Pues digo, se va a querer morir allá adentro también, lo va a seguir intentando. Pues al fin y al cabo hay una libre disposición del cuerpo, ya que haga lo que quiera, pero no puede dar su consentimiento para que otro lo mate. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos que no es disponible. Vemos que hay otras ocasiones en lo que no hay es capacidad para otorgarlo. Por ejemplo, si ustedes ven alguien, bueno, todos busquen el artículo 266 del Código Penal Federal, que se refiere a la violación equiparada. Ahí van a ver que es delito y se equipara a la violación el tener cópula con personas menores de cierta edad, aún sin violencia, o con personas que no tienen la capacidad para entender la significación del acto. Eso quiere decir que aunque haya consentimiento y aunque no haya engaño, no se les reconoce la capacidad para dar el consentimiento. Entonces no podría operar ese consentimiento. Por eso se requiere una combinación. Primero, que el bien sea disponible. Eso quiere decir que sea titularidad de quien lo otorga y que tenga capacidad para otorgarlo. Y además que lo otorgue en forma expresa o tácita. Un ejemplo que me parece que es muy claro sería, por ejemplo, cuando hablamos de las lesiones. ¿Ustedes darían su consentimiento para que les provocaran alguna lesión? Si lo pensamos así normal, pues no. Pero ¿qué tal que yo les digo que su mamá, su papá, su hermano requiere un riñón y ustedes son compatibles y le pueden salvar la vida donándole un riñón? Yo creo que ahí sí se lo donarían. Y entonces se van a someter a una operación para el trasplante. Evidentemente va a haber una alteración en la salud, pero ahí hay un consentimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el comportamiento será atípico. No vamos a decir que el médico está cometiendo un hecho típico cuando tiene el consentimiento. Si ustedes no dan el consentimiento y es para tráfico de órganos, entonces sí hay tipicidad. ¿De acuerdo? Entonces queda claro como aquí, bueno, ustedes tienen capacidad legal para otorgarlo, es disponible, lo pueden hacer, no se considera que hay lesión para el bien jurídico, para efectos penales, aunque sí se dé una afectación en la salud, porque para que se dé esa lesión se requiere que concurra la ofensa para el titular.
¿Sí queda claro el por qué el consentimiento del interesado sería causa de atipicidad? Ahora, ahí estamos hablando de que sí se da el consentimiento en forma expresa o tácita. ¿Qué pasa cuando hablamos del consentimiento presunto? El consentimiento presunto en el Código Penal Federal está incluido en la misma fracción y lo estamos interpretando como que nos daría causa de justificación para explicarlo igual que en el Código Penal local. ¿Por qué es diferente la regulación en caso de que sea presunto? Porque en realidad no hay consentimiento. A ver, vamos a entender un ejemplo en las dos formas, en el consentimiento expreso y en el presunto. Vamos a suponer que un paciente está en un hospital y le dice el médico, ¿sabes qué? Si no te amputamos la pierna, se te va a gangrenar y te puedes morir, o te vas a morir. Me otorgas el consentimiento para amputarte la pierna y vamos a suponer que el paciente le dice sí. Entonces le amputan la pierna. ¿Están de acuerdo que eso va a implicar una alteración en la salud? Pero es consentida. ¿De acuerdo? No habría tipicidad. Ahora vamos a suponer, a ver, pregunta Carlos Maya, ¿qué artículo del código es? No sé a cuál se refiere, si se refiere al consentimiento, es el 29 apartado A, fracción cuarta, si no mal quedamos ahí. Si es el federal, es el 15, fracción tercera. Si estuviéramos hablando de lesiones, estaríamos hablando del 288, por ejemplo, en el Código Penal Federal, pero no sé a cuál se refiere, creo que sí era el consentimiento, porque ya dice que gracias. Bueno, entonces, vamos a suponer que llega un paciente inconsciente al área de urgencias de un hospital. No llega con algún familiar que sea responsable. El médico se da cuenta de que tienen que operarlo para amputarle un órgano, un miembro, pues, porque si no se muere. Pero no hay a quien preguntarle y está inconsciente. Lo opera. Ahí podríamos hablar, de entrada, de un consentimiento presunto, porque si no da el consentimiento, se muere. O podríamos hablar de un estado de necesidad. Podríamos hablar de las dos. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en otro caso que a lo mejor es un poquito más claro. Vamos a imaginarnos que a una persona la tienen que operar de algo. La tienen que operar de algo eh, y la van a abrir, obviamente. Da su consentimiento para esa operación. Ahí hay un consentimiento expreso para que la operen. Y ya que la están operando, se dan cuenta que esto requiere de otra operación. Y esto es un ejemplo que siempre uso, pero que la semana pasada se volvió real, porque a una alumna de uno de mis grupos le pasó. Tenía una especie de tumoración, la iban a operar para removerlo, le hacen la operación y a la hora que la abren, que fue por la paroscopía, pero finalmente hay una incisión, detectan que el apéndice está inflamado y que está muy, muy inflamado y que había que quitarlo. Y se lo quitaron. Yo les pregunto a ustedes, pónganse en el lugar de esta compañera. ¿Ya diste el consentimiento para que te quiten el tumor o la cosa esta como se llame? Porque era un tumor o otra cosa que no me pregunten. ¿Preferirían que aprovecharan la misma operación para quitar el apéndice de una vez? ¿O dirían, ah, no, a mí que me pregunten? Están con anestesia general, no les pueden preguntar. ¿Preferirían que las abrieran y las volvieran a, o sea, que las cerraran y las volvieran a abrir para quitarles el apéndice? Pues no, ahí se puede presumir fundadamente que de haber podido consultar, habrían dado el consentimiento. Pero lo cierto es que no hay consentimiento. Lo cierto es
que le puede causar una ofensa al titular del bien jurídico y entonces sí podría darse la lesión, incluyendo la ofensa del titular, y por eso podría haber tipicidad. ¿De acuerdo? Sí, dígame, Alejandro. Pero no se supone que cuando entras a una cirugía, tú firmas una carta y ahí viene establecido que si tu vida corre peligro, los doctores pueden hacer lo necesario para pues, alcanzar el fin, que es salvarte la vida. Sí, hay una especie como de responsiva que firma, pero en este caso, por ejemplo, el apéndice estaba muy inflamado, pero todavía no estaba a punto de, o sea, todavía no se consideraba apendicitis, todavía no ponía en peligro la vida. La apendicitis en realidad no es la que pone la vida, en peligro la vida, la que lo pone en peligro es la peritonitis. Vamos a suponer, simplemente cambiemos un poquito el ejemplo. Se tiene que tener con un consentimiento informado en el caso del médico. Vamos a suponer que el consentimiento informado se dio únicamente para tal operación, para tal efecto, que no fue un formato tan de machote, sino que fue algo que redactaron de común acuerdo. Y ven que hay algo que es conveniente, pero no indispensable que se opere en ese momento. Bueno, en ese caso, ni siquiera estaríamos hablando de una cuestión de salvar la vida o no, porque vámonos más lejos, Alejandro. Aunque no hubiera ese consentimiento o esa responsiva ya firmada, si corre peligro la vida, tienes que hablar de un estado de necesidad y de cualquier manera se justificaría. Aquí lo que estamos queriendo explicar es el consentimiento presunto en el sentido de algo que a lo mejor sería necesario operar, pero no indispensable en ese momento por no poner en peligro la vida. A mí una vez me operaron de una hernia. Vamos a suponer que me hubieran tenido que operar de otra cosa y descubren que tengo la hernia y me la pudieran operar de una vez. Se dieron cuenta ahí, no es algo que pusiera en peligro mi vida. Pues yo sí preferiría que me operaran de una vez, aunque no lo hubiéramos contemplado y no hubiera firmado yo una responsiva en la que dijera que me repararan lo que hubiera que reparar que encontraran. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que yo digo, ah, no, yo nada más di mi consentimiento para tal y sí me ofende que hayan hecho más. Vamos a suponer que me quitaron el apéndice y yo digo, yo me quería ir completo cuando me muriera y ya esto me causa un gran agravio. Vamos a pensar que llega un paciente, lo internan, no le preguntaron alguna cuestión, no hizo mayor señalamiento, le tienen que hacer una transfusión, es necesario, pues se la hacen, y luego resulta que era un testigo de Jehová y no quería transfusiones. Bueno, se podía presumir que teníamos el consentimiento si se sometió a la operación, ¿de acuerdo? Pero bueno, no quisiera yo extenderme mucho más en esto, simplemente lo que quiero yo explicar es que estamos hablando de una situación en la que no operaría la atipicidad porque no se cuenta con el consentimiento. De lo que hablaríamos es de que por las circunstancias que nos permiten suponer que contaríamos con el consentimiento de haber podido consultar, se justifica la conducta y por eso el consentimiento presunto está previsto como una causa de justificación. ¿Queda clara la diferencia? Ya no lo vamos a repetir cuando hablemos de las causas de justificación. Ya nada más diremos, aquí hablaríamos del consentimiento presunto, que por supuesto no tiene todos los requisitos del consentimiento como causa de atipicidad, porque ni siquiera se otorga el consentimiento. Simplemente estamos en circunstancias que nos hacen presumir que de haber consultado lo habríamos podido obtener ese consentimiento. ¿De acuerdo? Si no hay ningún comentario o pregunta adicional, vamos a hablar de la última causa de atipicidad que nos maneja el Código Penal para el Distrito Federal, habiendo explicado ya el caso fortuito del Código Penal Federal como la falta de dolo y culpa. Y entonces vamos a hablar del error de tipo. Que conste, no es error del tipo, porque no es que el tipo se haya equivocado, es error de tipo. Y aquí vamos a tener que recordar algunas cuestiones, concretamente del dolo. ¿Qué es el dolo? Dijimos que el dolo era conocer los elementos del tipo o prever como posible un resultado típico y querer o aceptar su realización. Dijimos que había un elemento cognoscitivo que tenía que ver con conocer los elementos del tipo, básicamente.
o prever el posible resultado. Ya después venía el volitivo, que era querer o aceptar, y es cuando hablábamos de dolo directo, primero y segundo grado, y dolo eventual. Ahorita me quiero concentrar en la primera parte, en el elemento cognoscitivo. Tienes que conocer los elementos del tipo. ¿Qué pasa si no los conoces? Pues no puede haber dolo. ¿De acuerdo? Y entonces, ahorita vamos a hablar del error de tipo y vamos a entender que el error de tipo es una falsa apreciación de la realidad respecto de alguno de los elementos que integran la descripción típica. El código nos lo podrá cambiar en la definición, pero en esencia es lo mismo. Podremos encontrar en algún código que nos habla de la falta de, o sea, el error respecto a alguno de los elementos objetivos del tipo, en alguno nos habla de los elementos del tipo, tendríamos que interpretarlo como cualquiera de los elementos objetivos o normativos del tipo. Pero el error sobre alguno de esos elementos va a impedir que exista el dolo. ¿Esto quedaría claro de entrada? A ver, ¿Puede repetir, maestro? ¿perdón? Nada más puede repetir, es como una falta de apreciación. No, es una falsa apreciación de la realidad. Sí, ya, gracias. ¿No? A ver, Carlos, pregunta en qué artículo se define el dolo. Estaría en el artículo 9 del Código Penal Federal y en el artículo 18 del Código Penal para el Distrito Federal. Ahora, les voy a dictar una frase sacramental. ¿Están listos? El error de tipo invencible elimina dolo y culpa. Repito, el error de tipo invencible elimina dolo y culpa, mientras que el error de tipo vencible elimina el dolo, pero deja subsistente la culpa. Repito la frase completa. El error de tipo invencible elimina dolo y culpa, mientras que el error de tipo vencible elimina el dolo, pero subsiste la culpa. ¿Qué entendieron? Debieron de haber entendido que siempre que hay error de tipo, que puede ser vencible o invencible, se va a eliminar el dolo. Que dependiendo si es vencible o invencible, podrá haber culpa o no. Lo que no habrán entendido es por qué. Y vamos a pretender explicarlo en estos momentos, a ver si sale bien. Vamos a entender que el error de tipo, al ser una falsa apreciación de los elementos del tipo, implica que no se conocen los elementos del tipo. Si no se conocen los elementos del tipo, no puede haber dolo, porque la definición de dolo empieza por conocer los elementos del tipo. ¿Sí queda claro? Recuerden que dijimos que esto lo que implicaba era que se reconocieran en tu conducta todas las circunstancias que, aunque tú no conozcas la definición del tipo, son las que el tipo define. Entonces, por ejemplo, si volvemos al caso del estupro, yo no, alguien quiere engañar a una muchacha menor de 18 años para llegar a la cópula, lo conoce, sabe que es menor de 18 años y mayor de 15, por ejemplo, entonces tiene la intención de estuprar, porque conoce esas circunstancias. A lo mejor nunca ha leído el Código Penal, pero sabe que una cópula con una menor, y más con engaño, está prohibida. O es algo malo. Tiene que tener esa noción. Pero lo que importa para que haya dolo es que sepa que es una menor y que la está engañando para llegar a la cópula. Ahora, vamos a imaginarnos que la muchacha no parecía menor de 18 años. Y es el patán de hace rato, el patán que engaña mujeres para tener relaciones sexuales.
Él cree que es mayor de edad y su método es el engaño. Mal, pero ese es su método. La engaña, tiene la cópula y después resulta que era menor de edad. Eso es un error de tipo vencible o invencible, dependiendo de las circunstancias, pero hablaríamos de que no hay dolo. No hay dolo porque él nunca quiso cometer una conducta sexual con una menor. Él quiso cometer una conducta sexual baja, si ustedes quieren, porque es una bajeza engañar a alguien para llegar a la cópula, pero con una mayor de edad. O sea, él no tuvo intención de estupro, tuvo intención de patán. ¿Sí queda clara la diferencia? Entonces, el desconocer los elementos del tipo te implica que no va a haber dolo. Y eso va a aplicar, por ejemplo, eh, no quiere decir que ya no haya dolo de ninguna otra cosa. Puede haber dolo de otra figura. Por ejemplo, si yo quisiera matar a una persona y llevo la conducta para matarla y la mato, y como de novela así barata, de pronto llego y me dice mi mamá, mataste a tu padre. Así como el meme de me estoy enamorando del carnicero. Sí lo han visto, ¿no? Y, no, pues es que podría ser tu padre. No, no me lleva tantos años. No, no me estás entendiendo. ¿Sí lo han visto ese? Si no, pues ya se los conté. Vamos a suponer que yo mato a un fulano y me dice mi mamá, era tu papá. Entonces era mi ascendiente consanguíneo. Desde el punto de vista objetivo, privé de la vida a mi ascendiente, pero al no haber el conocimiento de que era mi pariente, no se daría el dolo de homicidio en razón del parentesco. Eso no quiere decir que no subsista el dolo de homicidio simple, pero provocaría la atipicidad respecto del agravado. ¿Sí queda claro? Bueno, ahorita de lo que estamos hablando, cuando hablamos del error de tipo, estamos pensando en una causa de atipicidad, como en este caso sería para el error, el homicidio en razón del parentesco, o podría ser una atipicidad total porque no habría tipicidad para nada. Aquí tendríamos que pensar en una situación. ¿Qué quiere decir vencible o invencible? Quiere decir que es superable o insuperable. O como a mí me gusta más decirlo, evitable o inevitable. Porque si decimos vencible o superable, parece como que el sujeto sabe que está en un error, pero no puede salir de él, lo cual ya es un sinsentido. De lo que queremos hablar es más bien de evitarlo. Y todos estaríamos obligados a tratar de no caer en errores. ¿Sí estaríamos de acuerdo con esto? ¿Sería una afirmación válida? Es decir, tenemos que actuar en nuestra vida de una forma prudente, de una forma cuidadosa, para evitar no andar cayendo en errores. Por ejemplo, si soy el patán que anda engañando mujeres adultas para llegar a la cópula, lo mínimo que me pedirían es, como buen patán, que mínimo cheque que sean adultas. ¿Sí o no? Entonces, el que yo ni siquiera les pregunte la edad, que a lo mejor ustedes dirían, no es muy caballeroso, a una mujer no se le pregunta la edad. Pero bueno, a una mujer de 18 o 19 años no le debe de causar todavía mayor ofensa que le pregunten la edad. Pero tendríamos que pensar que por lo menos era una medida que tenía que tomar el sujeto para evitar el error. ¿Sí estamos de acuerdo? Si no le pregunta la edad, tendríamos que pensar que el error fue invencible. Perdón, fue vencible, porque pudo haber algo hecho para evitarlo. Y el no haberlo hecho lo muestra como alguien negligente en su actuar. Es decir, la culpa, porque dijimos, el error vencible elimina el dolo, pero subsiste la culpa. ¿Por qué subsiste la culpa? Porque a pesar de que tenía algunas providencias que pudo haber tomado para evitar el error, no lo hizo. Y entonces se le va a aplicar la pena del delito culposo, sujeto, dicen los códigos, a que el hecho de que se trate admita esa forma de realización. Si el error era invencible, es decir, no tenía forma de salir del error, entonces no hay dolo ni culpa. Vamos a suponer que llega ese sujeto patán a un antro
Llega a un antro en el que solamente pueden entrar adultos que piden credencial de lector. Se encuentra a la muchacha dentro del lugar, empieza a platicar con ella, le pregunta, oye, ¿qué edad tienes? Ella pensando, no vaya a ser que sea una especie de inspector y me vayan a sacar si digo la verdad, le dice 18 años. Todavía él le dice, neta, te ves más joven. No, no, de veras, tengo 18 años. Es más, mira, y le enseña su fake ID con la que entró. Y entonces la ve, y sí se ve muy real, pues la dejaron entrar al antro. Dice, no, pues sí, sí es mayor de edad. Y entonces dice, en su mente perversa, luz verde, la puedo engañar. La engaña, obtiene el consentimiento y tiene la cópula. ¿Estaríamos de acuerdo que ya no había otra forma en la que pudiera salir del error? O sea, ya le dijo ella que es adulta, ya le enseñó una identificación oficial que él no sabe que es falsa, él no es perito para detectarlo. Ahí diríamos que él no actuó ni con dolo ni con culpa. Y ahí no habría delito. ¿Por qué no habría delito? Porque al no haber dolo ni culpa, no hay tipicidad. Si nosotros pensáramos en un esquema causalista, donde el dolo y la culpa estuvieran en la culpabilidad, el error provocaría la inculpabilidad y es invencible, porque elimina dolo y culpa y entonces faltaría alguna de las formas de culpabilidad. Como ubicamos el dolo y la culpa en la tipicidad, lo que elimina es la tipicidad. ¿Sí queda claro esto? Bueno, vamos a poner el cuadro para que vean cómo lo está regulando el Código Penal para el Distrito Federal. En el Código Penal Federal, lo que nos dice básicamente es en el inciso A de la fracción octava que se realice la acción o la omisión bajo un error respecto a alguno de los elementos objetivos, si no me recuerdo, del tipo. En realidad tendríamos que incluir objetivos y normativos. Por ejemplo, si hablamos de un servidor público y no sabemos qué es servidor público, pues no hay dolo de realizar conducta contra un servidor público, valga la redundancia. Pero aquí lo que me importa es que veamos que el código establece, en el caso del Código Penal local, que el error de tipo invencible elimina la tipicidad, pero también lo hace el error de tipo vencible cuando el hecho de que se trate no admita la forma culposa de realización. Esto lo pueden encontrar en la fracción tercera del apartado A del 29 del Código Penal para el Distrito Federal. Y la pregunta sería si encuentran alguna relación en esto con la fórmula sacramental que les dicté. La fórmula sacramental era el error de tipo invencible elimina dolo y culpa, el vencible elimina el dolo pero deja subsistente la culpa. Si lo vemos conforme al Código Penal Federal, que en la fracción octava solamente dice el error de tipo invencible elimina el delito cuando se realice, inciso A, respecto a alguno de los elementos del tipo, elementos objetivos del tipo, por ejemplo, y ya. Y luego dice el último párrafo de la fracción octava, cuando el error sea vencible, se estará lo que dispone el artículo 69. Alguien lea en voz alta la primera parte del artículo 69, por favor, del Código Penal Federal. ¿Qué parte, profesor? La primera parte del 69. No, del 66 bis. No. Ok. En caso de que el error a quien se refiere el inciso A de la fracción octava del artículo 15 sea vencible, se le impondrá la punibilidad del delito culposo si el hecho de que se trata A ver, se admite distorsionó si el todo error esto. vencible es previa tercera parte del delito que se trata. Sí, ese ya sería el del inciso B. Es que se ¿Vale? distorsionó todo en la parte medular. Pero se los digo yo. Muchas gracias. Lo que nos dice es, en caso de que el error a que se refiere el inciso A de la fracción octava
del artículo 15 del Código Penal sea vencible, se impondrá la punibilidad del delito culposo si el hecho de que se trate admite esa forma de realización. Es decir, si lo vemos, cuando es invencible, se elimina el delito. Interpretémoslo de acuerdo a la frase sacramental, porque se eliminan dolo y culpa. Si vemos el 66 bis, nos dice, si el error es vencible, se aplicará la pena del delito culposo. Es decir, esto es la manifestación normativa de si el error de tipo es vencible, se elimina el dolo, pero subsiste la culpa. Lo único que está haciendo es que está condicionando la aplicación de la pena del delito culposo a que el delito de que se trate admita esa forma de realización. Y eso es lo mismo que hacen el artículo 15, el 29, apartado A, fracción tercera, y en relación con el 83. Porque lo que está haciendo de diferencia es que el Código Penal Federal no nos dice qué pasa cuando el hecho no admite la forma culposa de realización, pero tenemos que interpretar. Y para eso vamos a poner un ejemplo que es muy, muy desagradable y es muy de impacto, pero que la doctrina lo utiliza y me parece muy claro, que es el del necrófilo. El necrófilo, ustedes saben que es una persona que tiene una desviación sexual, que tiene una atracción por los cadáveres, digamos. Eso sería, si se lleva a cabo una conducta con un cadáver, un delito de profanación de cadáver, porque un delito de un acto de necrofilia en un cadáver se entiende como profanación de cadáver. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que esta persona necrófila trabaja o por alguna circunstancia está en la morgue. Vamos a suponer que ahí trabaja. Vamos a suponer que llega y encuentra en una gaveta un cuerpo con el que decide tener una relación sexual. Les digo, es un ejemplo desagradable porque la imagen es desagradable, pero sirve mucho para explicar el caso. Empieza a tener la relación sexual y en ese momento recobra conciencia el cuerpo de quien asumía que estaba muerta. Imagínense, digo, debe ser un impacto espantoso para los dos. No nada más para la persona que estaba sufriendo la conducta, que por supuesto para ella peor. Imagínense que de pronto tomas conciencia y te están penetrando, pues debe ser lo más espantoso que le puede pasar a una persona. Y perdón por lo desagradable del ejemplo, pero es muy claro para lo que queremos explicar. Esta persona que reacciona, vamos a suponer, pues obviamente agarra golpes al sujeto, quién sabe cómo reaccionará, va y denuncia al Ministerio Público. Si ustedes fueran el agente del Ministerio Público, ¿por qué delito se irían? Pónganlo en el chat. El chat ahorita está activado nada más en privado, entonces nada más yo lo voy a ver, no se preocupen. No voy a decir quién dijo qué, ni mucho menos. Entonces cada quien ponga qué delito cree que habría, si es que hay delito, si no hay delito, qué hacemos con esta persona, si cada quien se queda con su susto, ¿qué pasaría? Manifiéstense, por favor. Tengo hasta ahorita puras opiniones que van desde el punto de vista de violación. Ya tengo una que dice que sería necrofilia, que en realidad sería profanación de cadáver, algún delito de la Ley General de Salud. Ese caso que nos plantea un compañero de un delito en la Ley General de Salud es muy buen criterio por decir algo debe de estar mal, pero no sé qué. No conozco, pero debe de estar tipificado. Sin embargo, no sería así. Delito por necrofilia, profanación de cadáver. Bueno, vamos a quedarnos con estas opiniones y vamos a decir que esto no va a dejar satisfecho a nadie. No va a dejar satisfecho a nadie porque todos tenemos un sentido de justicia y sabemos que hubo una conducta muy grave contra una persona en la morgue, que puede ser hombre, puede ser mujer, y que fue penetrada por un sujeto desviado. O sea,
vamos a decir, enfermo, pero no enfermo inimputable. Así tendría que responder por sus actos. Pero desde el punto de vista dogmático, no nos va a dejar satisfecho, pero ni modo. Como les digo a mis alumnos, la vida es dura y al final te mueres. Y lo digo, pero bueno, el día que me muera espero que no lleguen a mi tumba y digan, tenía razón, ¿no? Vamos a pensar en qué hacer con este sujeto. Tenemos dentro del universo una posibilidad del delito de violación. Tenemos dentro del universo normativo la profanación de cadáver. Tenemos que descartar los dos. En el caso de la violación, por supuesto, no podría ser una violación propia porque no hubo violencia. Tendría que ser una violación equiparada. Si nos vamos al 266 que leyeron hace rato, uno de los supuestos era que se tuviera la cópula con una persona menor de cierta edad, por ejemplo, menor de 15 años, que no daba un consentimiento válido, aunque no hubiera violencia, era equiparable a la violación. Pero otro era que se tuviera con alguien que no puede resistir la conducta. Desde el punto de vista objetivo, esa sería la hipótesis aplicable, porque quien estaba inconsciente no podía resistir la cópula. Pero desde el punto de vista del tipo objetivo, es decir, de los elementos, perdón, del tipo subjetivo, es decir, de los elementos subjetivos del tipo, ¿habría dolo? No. ¿Él quería violar a una persona? ¿Él quería imponer una cópula contra la libertad sexual de una persona viva? ¿O en su conducta, en su mente, él quería profanar un cadáver? O sea, ¿cuál era la intención de él? La intención de él era la profanación de cadáver, no la imposición de una cópula a una persona viva. Nunca quiso lesionar el bien libertad sexual. El cadáver no tiene libertad sexual. Él está actuando en un error de tipo. Es más, es una persona enferma. Permítanme la expresión sin que me queme yo espantosamente, aunque creo que no hay forma de evitarlo. Si él hubiera sabido que estaba viva, ni se le antoja. O sea, sí está desagradable, perdón. Y espero no aparecer en el tendedero por mis expresiones. Pero es lo que quiero ejemplificarles. Él no actuó con dolo de violación. Él actuó con dolo de profanación. Respecto a la violación que objetivamente cometió, no hay dolo y es un error invencible, porque no podía hacer algo para salir del error. O sea, ya está la persona en la morgue, ya está certificada la muerte, porque alguien que está ahí es porque ya un médico certificó la muerte. ¿Cómo le hace para salir del error si hasta el médico se equivocó? Pues no hay forma. Entonces se elimina dolo y se elimina culpa. Ahora, vamos a suponer, les cambio el ejemplo, es un necrófilo que va por un hospital, en un pasillo, se encuentra una camilla donde hay un cuerpo tapado por una sábana y dice, de aquí soy. Y se encarama a la camilla y empieza a tener una relación sexual. Y en eso se despierta la persona. Le habían puesto esto para que no le lastimara la luz. Ahí también habría un error, pero sería vencible. ¿Sí estamos de acuerdo? A lo mejor con que le hiciera tantito así en el cuerpo, así de despiértate, se hubiera despertado la persona. ¿Habría dolo de violación? Tampoco, porque hay un error que es vencible. ¿Qué es lo que nos dice el Código Penal Federal? Habría una violación culposa por vía del error. Si nosotros interpretamos la frase sacramental, es un error vencible, el caso de la camilla, que elimina el dolo, pero subsiste la culpa. Y en caso de que sea vencible, nos vamos al 66 bis. ¿Qué nos dice el 66, el que era? ¿Qué nos dice? En caso de que el error del inciso A sea vencible, se aplicará la pena del delito culposo si el hecho de que se trata admite esa forma de realización.
la violación no admite la forma culposa. Por lo tanto, no podemos castigar como culposo lo que naturalmente no se puede dar como culposo. Quiere decir que por violación no lo podemos castigar. El Código Penal para el Distrito Federal va más allá y nos dice que tampoco habría delito, porque nos dice en el 29, apartado A, fracción tercera, que cuando se realice bajo un error de tipo vencible, si el hecho de que se trata no admite esa forma de realización, o un error invencible, en cualquiera de los dos se elimina la tipicidad. ¿Por qué? Porque el invencible elimina dolo y culpa, y el vencible elimina el dolo, pero si no admite la forma culposa, no lo podemos castigar como culposo. Y luego nos manda, cuando sí admita la forma culposa, en caso de error vencible, al 83. Y en el 83 nos dice que cuando el error sea vencible, se aplicará la pena del delito culposo. Obviamente, insisto, se admite la forma culposa de realización. Esto lo que quiere decir es que no castiguemos como culposo lo que no se puede cometer en forma culposa. Hay una pregunta que dice, estamos hablando que ya en este ejemplo no estaba en la morgue. Exacto. En el segundo ejemplo, cuando está en la camilla, está en un pasillo. Así como hemos visto videos del Seguro Social que luego tienen a los pacientes en un pasillo, bueno, estaba ahí esperando que se limpiara el cuarto para meterlo al cuarto. Se quedó dormido y lo taparon para que no le diera la luz. Nadie le dijo que estaba muerto, él asumió, podía haber salido del error, ese es un error vencible. Pero aún así, su intención fue de profanación de cadáver, no de violación de una persona viva. ¿Sí nos queda clara la diferencia? Bueno, para que más les disguste mi ejemplo, tampoco podríamos castigar por la profanación de cadáver. Pues no, porque no hay cadáver. O sea, independientemente de lo que ustedes piensen religiosamente, yo soy de formación católica, no soy mucho practicante, pero sí soy católico de formación, y a mí me enseñaron desde chiquito en el catecismo que nada más ha habido dos personas que han resucitado, que son Jesús y Lázaro, que lo resucitó Jesús. Eso me han dicho. Fuera de eso, y que es una cuestión de dogma de fe, yo no creo en la resurrección. A lo mejor ustedes pueden pensar en otras religiones en que una persona puede renacer en otro cuerpo, puede buscar otra cosa, pero así resucitar, se supone que no. A lo mejor hay gente que dice, yo ya vi la luz, pero médicamente no está diagnosticado que estuvieron muertos y revivieron. Médicamente pueden decir, ya no había actividad, le dan maniobras de resucitación, pero es que en realidad, si lo pueden reanimar, es que no estaba muerto todavía. Porque la muerte, técnicamente, es la muerte cerebral. Y ese no se puede reanimar. Lo que se puede son las funciones vitales. Ahorita le doy la palabra a Valeria. Lo que se puede reanimar son las funciones vitales, que mientras no pase cierto tiempo todavía no hay muerte cerebral. Pero ya la muerte cerebral, que es lo que en la ley de salud, entiendo, nos dice que es la muerte, ya no hay vuelta para atrás. Entonces, quiere decir que no había muerto si la persona recobra la conciencia. Estaba en un estado catatónico, vayan a saber cómo, pero no estaba muerto. Entonces, habría atipicidad, porque para que haya profanación de cadáver se requiere cadáver. Y entonces ustedes podrían pensar, pues tentativa. Pues sí, pero si no hay cadáver, no se pone en peligro ni se lesiona el bien jurídico, que sería el respeto a los muertos. Entonces sería un delito imposible por falta de bien jurídico. Dicho de otra forma, y aunque a nadie le satisfaga la solución, pero dogmáticamente sería la salida, no hay delito. No le podemos aplicar la pena de violación porque no hubo dolo de violación. No le podemos aplicar la pena de violación culposa porque no hay culpa por ser invencible. Y en el segundo ejemplo, porque la culpa no se puede dar en la violación. Y no podemos hablar de una profanación de cadáver ni siquiera en forma de tentativa porque no hubo lesión o puesta en peligro del bien jurídico. ¿Se queda impune? Sí.
hay ocasiones en que la vida es trágica y la vida es dura y al final te mueres. O sea, sí tenemos que verlo de esa manera a veces. Es una experiencia que fue desagradable pensando en que esto hubiera pasado, tanto para el activo como para el pasivo. Tampoco para el pasivo debe ser fácil, ¿eh? Yo una vez le decía al otro grupo, explicando este ejemplo, que me tocó oír una noticia de un sujeto que lo iban a abrir para una necropsia en un forense en no sé qué parte del mundo, y a la hora que le iban a hacer la incisión con el bisturí, recobra conocimiento, obviamente se espanta, le pone una golpiza al médico forense, y el médico forense se tuvo que retirar de eso, ya no pudo dedicarse a eso. Pues imagínense qué miedo cada vez que vas a abrir a alguien, así como que le pegas para ver si se despierta, le echas agua, lo sacudes, te da miedo ya siempre, ¿no? A ver, Valeria, ¿qué quería decir? Que entonces, si no se puede, bueno, si es imputable el delito, ¿no habría una laguna de la ley? No, la ley está como quiere estar. O sea, la ley está para el caso general. El caso general es que se considere violación cuando se impone una cópula, que es una cópula involuntaria. Y esto es una cópula involuntaria cuando es por medio de la violencia física o moral o cuando no se puede resistir o no se tiene la capacidad para otorgar el consentimiento y entonces no se puede tener como algo aceptado. Eso está previsto, está tipificado. Hablar del error es una circunstancia excepcional y es bien difícil que se dé. Pero si se da, lo cierto es que entonces ya no hay dolo, porque tú estás regulando para que el derecho penal funcione, que tiene que haber dolo o culpa, y defines lo que hay dolo, y no puedes desvirtuarlo. Tú no puedes decir, bueno, voy a tomar como que hubo intención, aunque sea como dolo eventual, el que la persona que estaba en la morgue a lo mejor estaba viva, pero tenía calor y la metieron ahí porque tenía para que le diera frío. Tú no puedes pensar eso, no puedes llegar a regular esos casos tan de exclusión. Y no vale la pena desvirtuar las figuras o los conceptos fundamentales del derecho penal para un caso que es de uno en billones. ¿Cada cuándo se va a presentar un caso como este? Este es un ejemplo de laboratorio. Este es un ejemplo que estamos dando. ¿Que se pueda dar? Sí, tal vez se da, pero imagínense la dificultad de que se combinen todos los factores. Uno, que una persona quede en esas condiciones. Segundo, que la meten en la morgue. Tercero, que en la morgue trabaja un necrófilo. Cuarto, que el necrófilo llegó y decidió tener la cópula. O sea, son muchos factores en combinación. Si tuviéramos un código tan casuístico para evitar que estas conductas tan raras pudieran quedar impunes, tendríamos un código expansionista. Tendríamos un código demasiado casuístico que aún así siempre se nos quedaría algo fuera de la previsión. Entonces es mejor tener un sistema bien organizado, que si esto llega a ocurrir, que es muy difícil que ocurra, pues ni modo. ¿De acuerdo? Yo sí prefiero que esté así a que de pronto digamos, vamos a hacer que nuestros brillantes legisladores empiecen a tener ocurrencias de decir, no, ¿y qué tal si vas en un avión y entonces vamos a prever que cuando alguien está en el avión y se emborracha y entonces alguien llega y entonces quiere tener una relación sexual a tantos pies de altura y entonces le imponen la cópula como una violación agravada por turismo sexual? No, ya estamos hablando de cosas muy, muy extrañas. ¿De acuerdo? Insisto, ¿cuál es la posibilidad de que esto ocurra? Es muy baja porque se podría dar que alguien quede en ese estado. Para eso se supone, y no hablamos de los tiempos del COVID, que ahorita creo que ni hay mucha posibilidad de velar un cadáver, y no me refiero ni de COVID, en términos generales, porque no se puede juntar mucha gente en la funeraria, porque las funerarias están llenas, por lo que ustedes quieran, pero es muy difícil que ahorita se pueda dar un velorio. Si es un paciente de COVID, tengo entendido que les están entregando las cenizas. O sea, los están incinerando y les entregan cenizas. Fuera de eso, se supone que normalmente hay un tiempo de espera, no sé cuánto será, para que se pueda inhumar un cadáver. Tiene que haber un certificado de defunción por un médico. Ustedes han oído hablar de un actor que se llama Joaquín, bueno, se llamaba Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, dicen, yo no sé, no es de mi época, es mucho más antiguo,
O sea, a lo mejor, no sé en qué año se murió, pero eran películas en blanco y negro que sí me llegaron a tocar en blanco y negro. Pero dicen que él cuando se muere, lo inhuman, y no sé por qué lo habrían exhumado, y dicen que estaba arañado el ataúd, como que estaba con vida y despertó y de la desesperación arañó y se murió. Bueno, ¿vamos a castigar por homicidio al que lo inhumó? Pues no, ¿qué posibilidad había de que estuviera si ya lo habían certificado y todo eso? Para eso tenemos cierto tiempo de espera y vemos si despertó o no despertó y ya, y ni siquiera es tanto, ¿no? A lo mejor hay quien dijera, bueno, pues vamos a echarles un celular ahí para que si se despiertan, en lo que dure la carga, que tengan de chance para marcar y decir ayuda. Y luego, ¿qué tal que porque está tan abajo ya no agarró señal? Es decir, no vamos a encontrar la salida a todas estas cuestiones. Pero insisto, que se combine, que llegue el necrófilo, que hagan todo esto, sería realmente complicado. ¿De acuerdo? Entonces, les anticipé que no les iba a gustar la solución, pero eso es lo que dogmáticamente nos llegaría, porque, insisto, y para terminar el día de hoy con ya la tipicidad, entonces estamos en el error de tipo invencible elimina la tipicidad y por eso es causa de atipicidad, porque elimina dolo y culpa. El error de tipo vencible eliminaría el dolo, pero subsiste la culpa. En el caso del Código Penal local, lo equipara a la causa de atipicidad como si fuera invencible, cuando el error, cuando la conducta es respecto de un hecho que la ley no admite la forma culposa de realización. Por ejemplo, el robo. El robo tiene que ser doloso, el fraude tiene que ser doloso. Si se cometiera alguno de estos por un error de tipo, no se podría castigar como culposo aunque fuera vencible. Si el hecho de que se trata sí admite la forma culposa de realización, entonces se va a castigar como delito culposo. Por ejemplo, el homicidio. Si yo llego y me encuentro una persona dormida y pienso, híjole, ya debe de estar muerto, yo lo quería matar y le corto la cabeza y se determina que con eso lo maté porque nada más estaba dormido, entonces hay un error. Yo no lo quería matar, pero realicé la conducta pudiendo haber hecho algo para evitar el error, sí voy a responder por el homicidio culposo. ¿De acuerdo? Porque el homicidio sí admite la forma culposa de realización. ¿Quedaría claro esto? ¿Quedaría claro el error de tipo entonces y su relación con el dolo? Entiendan, dolo, conocer los elementos del tipo, el error de tipo implica que no se conocen los elementos, falta el elemento cognoscitivo del dolo y por eso siempre el error, siendo vencible o invencible, elimina el dolo. Si es vencible, prevalecería la culpa por no haber realizado lo posible para evitar el error, pero solo se podría aplicar la pena del delito culposo si el hecho admite la forma culposa naturalmente hablando. Esto pensando en el Código Penal Federal. En el Código Penal para el Distrito Federal, si el error es de una conducta que no admite la forma culposa, aunque sea vencible, elimina la tipicidad. Si es vencible y admite la forma culposa, se aplica la pena del delito culposo. ¿Queda claro? Y esto nada más para aclarar, porque en el causalismo se llega a hablar de error en el golpe en la persona o en el delito, eso es irrelevante para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se llega a hablar en el causalismo, si yo quería matar a uno y maté a otro, porque me equivoqué al ejecutar la conducta. Eso no elimina el dolo, por eso no lo estamos incluyendo como parte del error de tipo. Yo quería matar a A, pero maté a B. Pues sigue siendo doloso porque mi conducta era para matar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es mejor la cuestión aquí desde el punto de vista finalista, en mi opinión, también en la construcción del dolo. Si no tienen otra cuestión, aquí le dejaríamos, son las 11, y continuaríamos el jueves con las causas de justificación y trataríamos de ver las causas de inculpabilidad para acabar por lo menos con los aspectos negativos. Vamos a tratar de verlos de la manera más rápida y ya vemos el jueves qué hacemos después. ¿Les parece bien? Entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día. Gracias, maestro. Gracias, Gracias, profesor. Hasta profesor. luego, que tenga buen día. Bye, bye.